y de un mundo que, siguiendo con Estados Unidos, también está en un estado, casi te diría, de ebullición por esta guerra comercial que ya estamos viviendo. Sí, a partir de las decisiones de Estados Unidos y también a partir de decisiones de otros países, porque ya han entrado en vigor los aranceles que anunciaba durante el fin de semana el presidente Donald Trump, no para China, no para Canadá o México, sino para absolutamente todo el mundo en dos bienes específicos: acero y aluminio, que desde marzo, a partir de una orden ejecutiva que fue firmada ayer, tendrán 25% de aranceles justamente cuando estén ingresando al mercado de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los países más afectados? ¿Qué consecuencias puede tener esto para todo el comercio mundial? Porque además se han conocido en estas horas las respuestas formalizadas de China, que es uno de los afectados por esto, pero además por los aranceles que ya están ejecutándose del 10% frente a todo lo que vende China. Este va a ser el primer tema que estaremos desarrollando en esta justamente jornada llena de información de lo que pasa en América Latina y en el mundo. Recordemos entonces cómo ayer Donald Trump firmaba esta orden ejecutiva subiendo los aranceles para todas las importaciones de acero y aluminio. In 2018, you imposed ad valorem duties, tariffs on imports of steel at a 25% rate. Since that time, a large number of exclusions and exceptions to that tariff rule have been implemented. Because of the damage to the United States steel industry that those exceptions and exclusions have imposed, we're now, this order would reimpose that 25% ad valorem tariff rate on imports of steel, and it's presented for your signature now. Okay. Do you understand what that means? It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. Making America Rich Again, volver a hacer a los Estados Unidos rico nuevamente, el mensaje con el cual impregnaba justamente esta orden ejecutiva con su firma el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y esto es interesante, porque lo que vamos a ver ahora es quiénes son los países más afectados. ¿Y por qué es interesante? Porque si hacemos una breve recapitulación de lo que es la política arancelaria que ha anunciado Donald Trump desde el 20 de enero, cuando asume las elecciones, la presidencia, el primero dice, bueno, vamos a aplicar 25% de aranceles para México y China, para México y Canadá, para todo lo que le venden a Estados Unidos. Se firma la orden ejecutiva y antes de que ingrese en vigor se reúne, conversa telefónicamente con Claudia Sheinbaum, con Justin Trudeau y decide dar marcha atrás con el compromiso de Trudeau y de Sheinbaum de reforzar muy fuertemente la frontera norte y la frontera sur de los Estados Unidos, desplegar, ambos hablan de 10.000 guardias de seguridad o 10.000 guardias fronterizos para contener el ingreso de inmigrantes y el ingreso de fentanilo. Con ese compromiso y también el compromiso de conversar acerca de la situación comercial, Trump dice, por 30 días no aplico estos aranceles. Sí quedan en vigencia los aranceles del 10% contra China. Entonces uno dice, bueno, listo, perdonó a México y a Canadá, al menos por 30 días. Bueno, vamos a ver cuáles son los países más afectados justamente por estas medidas. Empecemos por lo que creo que estamos viendo en pantalla, así correcto, el acero. Esto es el acero. Los 6 países que más acero le exportan a los Estados Unidos. Canadá, primero, con bastante ventaja, le exporta 6 millones de toneladas, por lo menos esos son datos del año pasado. En segundo lugar, Brasil. Bueno, atención con Brasil. Vamos a estar hablando en un ratito con un experto en comercio exterior que conoce mucho de la situación en América Latina y sobre todo en Brasil, que nos va a hablar del impacto que esto puede tener para Brasil. 4 millones es lo que le exporta de acero. El tercero, México, 3 millones
3.2. Después aparece Corea del Sur con 2,5 millones, Vietnam con 1.2 millones, Japón 1.1 millones. Importante aquí, aparece, si uno siguiera con la lista, Argentina también es uno de los países afectados. Es mucho menos lo que le exporta en materia de acero, pero, por ejemplo, tubos sin costura, parte de las exportaciones de Argentina hacia los Estados Unidos que pasarían a estar grabadas en los últimos años, los últimos 5 años, la estimación es de 600 millones de dólares que Argentina le vendió a Estados Unidos, tanto acero como aluminio aquí. Son dos empresas principalmente de las más fuertes del sector metalúrgico las que están afectadas por esta medida en la Argentina. Digo, una muestra de que esto está afectando a muchos países. Hay que ver, y ahora vamos a hablar respecto de si esto va a quedar así definitivamente para todos los países o no. Esto en materia de acero. Lo mismo cabe para el aluminio. A ver, ¿cuáles son los países que más le venden a Estados Unidos? Bueno, lo ves allí en pantalla. Estas son las importaciones de aluminio. Se toma el primer semestre, los primeros 5 meses del año pasado. ¿Cuál es el que más le vende? Canadá. Toneladas métricas, 152.499 toneladas métricas. ¿Cuál aparece segundo? India con 46.000. Tercero acá sí aparece China con 41.000. Cuarto, México, 39.000. Después tenés Unión Europea, Vietnam, Colombia. Viste, atención, esto empieza a afectar a toda América Latina. Pero, ¿qué te quiero decir? Que de alguna manera Trump perdonó y no perdonó a México y a Canadá a partir de lo que estás viendo con estas medidas. ¿Por qué las toma Trump? Bueno, porque sin duda, una parte de la discusión para Trump es usar los aranceles para presionar políticamente y para hacer que los países que se niegan de alguna manera a colaborar con la agenda que tiene Donald Trump, obligarlos a colaborar. Un caso emblemático, Colombia, por ejemplo, cuando no quería recibir los vuelos de los deportados inmigrantes irregulares. Lo mismo cabe para México y Canadá, se supone, porque el argumento era no controlan la frontera. Bueno, acá lo que estamos viendo es que en realidad para Trump es también política comercial los aranceles. Trump dice, nosotros estamos perdiendo mercado en ciertas industrias, tenemos gente que nos viene de otros países o empresas que vienen de otros países que venden a precios muy baratos y hacen que nosotros no podamos vender, le ponemos aranceles. Ya lo había hecho en su primer mandato y hay que decirlo, el sector siderúrgico en los Estados Unidos creció fuerte en el primer mandato de Donald Trump gracias a los aranceles. Es decir, no es tan disparatado esto de que los aranceles pueden servir para potenciar al menos algunos sectores. Después habrá que ver la discusión sobre el impacto global, si termina siendo bueno o malo. Pero, por ejemplo, Trump, que quería potenciar el sector siderúrgico, lo logró en su primer mandato con este tema. Entonces, él está apuntando nuevamente a eso. Y obviamente iba a haber respuesta. ¿Cómo no iba a haber respuesta a partir de el impacto que esto está teniendo? Y lo vemos claramente. En los dos rubros, el más afectado de todos es Canadá, que es el que más le vende acero y el que más le vende aluminio a los Estados Unidos. Escuchemos lo que decía desde París, donde se encuentra en la cumbre de la inteligencia artificial. Después vamos a estar viendo algo que Macron le dijo a Donald Trump en esta cumbre. Pero vamos con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y la respuesta a estas medidas que ha tomado Estados Unidos. Tariffs on Canadian steel and aluminum would be entirely unjustified. We are the U.S.'s closest ally. Our economies are integrated. Canadian steel and aluminum is used in a number of key American industries, whether it's defense, shipbuilding, manufacturing, energy, automotive. Together we make North America more competitive. We will be working with the American administration over the coming weeks to highlight the negative impacts on Americans and Canadians of these unacceptable tariffs. And we will also be working with our international partners, friends, and if it comes to that, our response, of course, will be firm and clear. We will stand up for Canadian workers, we will stand up for Canadian industries, and more Canadians will stand up for each other. This is a moment of pride, this is a moment of pulling together, this is a moment for Canada to be solid in our identity, in our sovereignty, and in our presence for our friends and neighbors. Bueno, Justin Trudeau planteando que van a evaluar las medidas a tomar, seguramente habrá algún tipo de medida recíproca, es lo que había anunciado en su momento Trudeau cuando Donald Trump estaba planteando
eso que originalmente había dicho, que era aranceles para todas las importaciones canadienses, el anticipo que había hecho Trudeau es: vamos a aplicar aranceles recíprocos para con Estados Unidos. Habrá que ver si este termina siendo el camino elegido. El segundo país más afectado, bueno, México, que es el tercero que más le vende acero y, como veíamos, el cuarto que más le vende aluminio. Acaba de terminar, o si no es que sigue aún hablando Claudia Sheinbaum, quiero que veas lo que acaba de decir tanto la presidenta de México, pero sobre todo porque ella decidió delegar la respuesta en el secretario de Economía de los Estados Unidos mexicanos, que es Marcelo Ebrard. Escuchémoslos a ambos. Le pedí al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que pudiera platicar sobre el tema del acero y el aluminio, las características de este decreto que firmó ayer el presidente Trump y cuál es la situación del acero y el aluminio entre México y Estados Unidos. Entonces, Marcelo, sí, por favor. ¿Quieres aquí o allá? Allá. México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1.600% de incremento. Si nos regresamos al anterior, por favor. Ahí está, estas son las cifras. Si la base de comparación es esta, estamos igual. ¿Quién creció? Pues Estados Unidos. ¿Nos vende más? Entonces, no se justifica esa tarifa. Esas tarifas son mala idea porque, como ya les mostré ahorita, solo con el pistón estamos integrados los tres países. Desde la producción del aluminio y la fundición del aluminio, cómo se termina el pistón, cómo cruza, se vuelve a armar en Wisconsin. 8 veces, imagínense, un pistón. Entonces, tenemos que cuidar esa producción. Bueno, ¿qué va a hacer México entonces? Y con eso concluyo. La instrucción que tengo de la presidenta Sheinbaum es: número 1, consultas con la nueva administración para presentarles la información que tenemos. Claro, lo que decía allí Ebrard, dos cosas importantes en esta conferencia de prensa que continúa. Ahora, si podemos, vamos a ir en vivo justamente allí a Ciudad de México para ver qué está diciendo ahora la presidenta. Pero lo que decía hace nada más unos minutos el ministro de Economía es: bueno, primero, el déficit comercial lo tiene México con Estados Unidos en materia específica del acero. Hablaba del acero. En términos globales, México tiene un superávit importante comercial con Estados Unidos. Pero en materia de acero, nosotros le compramos más acero a Estados Unidos del acero que le vendemos nosotros a ellos. Pero hay que entender que hay una economía que está integrada, que está justamente integrada, y entonces lo que termina pasando es que se va a terminar afectando este circuito justamente de una economía integrada con elementos que comparten de ambos países. Pero volvamos a México, porque en vivo está hablando Claudia Sheinbaum. A ver de qué está refiriéndose la presidenta mexicana. Pues la disminución en el país hubiera sido casi del 20% por la cantidad de homicidios que tienen. El fin de semana hubo 19 homicidios en un día en Guanajuato. El sábado, creo, ¿no? El sábado. Entonces, pues por supuesto que vamos a apoyar y en lo que se necesite, pero tiene que haber un trabajo por parte del gobierno del estado y de su nuevo fiscal. Y aprovechando que toca el fin de semana, ¿qué pasó? Quiero referirme a su gira en Michoacán. Quería plantearle la... Bueno, ahí Claudia Sheinbaum refiriéndose ahora a la situación de inseguridad, hablando particularmente de la situación en Guadalajara, le preguntaban allí por Michoacán, pero obviamente con la atención puesta en gran medida en la discusión comercial y en cómo se evalúa la respuesta. Una de las cosas que también planteaba allí Marcelo Ebrard, el ministro de Economía, es: bueno, tenemos que reunirnos entonces con nuestra contraparte de los Estados Unidos, mostrarle estos datos que revelan que nosotros tenemos un déficit comercial con ellos, no al revés en materia de acero, y ver cómo se puede llegar a algún tipo de entendimiento. Esa es la expectativa y esos son los antecedentes que hay. ¿En qué sentido? En que durante la primera administración Trump, el presidente también había aplicado una medida similar de aranceles para todas las importaciones de acero y aluminio, para importaciones de todo el mundo.
y después de varias negociaciones con algunos países aliados hizo excepciones. Argentina es uno de ellos, recordemos. Esto fue año 2018, en la Argentina gobernaba Mauricio Macri, muy alineado con los Estados Unidos y con un vínculo personal con el propio presidente Trump, lo cual hace pensar que, por ejemplo, Argentina podría tener por allí una vía para llegar a un entendimiento con los Estados Unidos. A México le va a costar más. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí hay una decisión de Trump de potenciar la industria siderúrgica, y hay algo que se ha conocido en estas horas. Hoy la capacidad instalada de la industria siderúrgica de los Estados Unidos está en torno al 75%. Es decir, tiene margen para producir más. Si no produce más es porque están entrando bienes de acero a menor precio. ¿Qué plantea Trump? Si subimos el precio de esos bienes porque subimos los aranceles, vamos entonces a poder permitir que trabajen más las empresas y las fábricas acereras de los Estados Unidos y que por lo tanto haya más trabajo estadounidense. Es parte de esta estrategia comercial que está llevando adelante el presidente Donald Trump. Hacemos un